Pues buenas tardes, les doy la bienvenida como director del Instituto Cervantes, tanto a las amigas y los amigos que estáis aquí presentes, como a toda la red de centros del Instituto Cervantes que siguen nuestros actos pues, a través de las plataformas digitales. La verdad es que es una alegría poder dar la bienvenida para la presentación de este libro de Antonio Gil de Carrasco, un libro escrito por alguien que pertenece a la familia del Instituto Cervantes y a la memoria del Instituto Cervantes. El título ya lo dice, del Palmar de Troya al Instituto Cervantes. Son unas memorias personales de cómo se ha vivido en primera persona una historia colectiva que funde la historia de su propia vida con la historia del Instituto Cervantes. Y la verdad es que, como dice el autor del prólogo, Eduardo Mendoza, su amigo Eduardo Mendoza, el gran escritor Eduardo Mendoza, pues el libro sorprende desde el título, porque empieza a hablar del Palmar de Troya. Y es verdad que la vida del Instituto Cervantes es complicada y, como sugiere Eduardo, pues se prepara lo que viene después, hablando de todas las apariciones de vírgenes, apariciones milagrosas que hubo en Andalucía, en torno al Palmar de Troya y a otros lugares de Andalucía. Y él cuenta pues su relación familiar con todos aquellos fenómenos que caracterizaron los años que se confundían con la transición española y con la llegada de la democracia. Eduardo dice también que es un libro muy personal, que la memoria es muy personal y, por tanto, que muchas de las anécdotas pues, se pueden recordar en la memoria de manera distinta. Antonio tiene sus recuerdos, los demás tienen sus recuerdos también. Y en ese sentido, pues a la hora del recuerdo uno se define personalmente. Y la verdad es que al hablar del instituto, pues hay recuerdos felices, recuerdos difíciles. La gestión es muy complicada porque hay situaciones comprometidas y hay también mejores personas, personas más complicadas, como tenemos el honor de tener delante al primer director del Instituto Cervantes, a Nicolás Sánchez Albornoz. Pues yo aprovecho para decir que Nicolás es uno de los personajes muy bien tratados en el recuerdo de Antonio. Nicolás Sánchez Albornoz, una persona afable, cercana, muy inteligente y de una gran humanidad, que me trató siempre con un gran respeto y cariño. Un magnífico director para iniciar la andadura de la nueva institución. Bueno, para iniciar la andadura de la nueva institución y para mantener la memoria del Instituto Cervantes. Yo creo que todos los directores que hemos sucedido a Nicolás tenemos la tarea de estar, si no a su altura, por lo menos de acercarnos lo más posible. Con Nicolás, poniendo en marcha el Instituto Cervantes, pues empezó la andadura de un joven de Granada, casado con una muchacha de Dúrcal, que fue maestro, que después se especializó en educación en el Reino Unido y que se subió a la ilusión del Instituto Cervantes en la puesta en marcha en algunos centros en los Estados Unidos, sobre todo en Manchester y en Leeds. Y ahí empezó su tarea. Ahí lo conocí yo y
la verdad es que después yo he podido compartir la andadura de Antonio en muchos centros. Disfruté de su hospitalidad en Manchester, también en Estambul, también en Damasco y también en Tokio. En un momento determinado dice que una cosa que nos ocurrió en Manchester que yo la conté con poco tacto. No sé si me das permiso, porque ya que la has contado tú, y pues nos invitaron a Almudena y a mí porque se organizaba al mismo tiempo una reunión de novelistas en Manchester y una reunión de poetas en Birmingham. Y bueno, yo fui con Almudena, debía ser el año 96. Allí estábamos y bueno, lo pasamos muy bien. Estuvimos en el Instituto Cervantes, estuvimos muy bien tratados por Antonio. Y al final de los días en los que estábamos allí, pues llegó su mujer, que te he visto por ahí, que es el gran eje sostenedor de Antonio. Cuando le quisimos dar la memoria del Instituto Cervantes Antonio, me dijo: Luis, está muy bien, pero a quien le tienes que dar la memoria es a ella. Pues bueno, de pronto llegó ella y me dice: oye, Luis, que es que Antonio no va a poder despediros porque se ha levantado esta mañana con un problema y es que tiene muy, muy inflamado el huevo izquierdo. Hombre, que se cuide, que no pasa nada, no sé cuánto, no sé qué. Estaba con nosotros un director de cine, Mariano Barroso. Yo creo, aunque me dices que soy un deslenguado, en la memoria yo creo que el que lo contó fue Mariano Barroso. El caso es que, bueno, pero lo que es divertido de la vida y de la amistad es que pasan los destinos, pasan los años, 20 años, pasa Estambul, pasa Damasco, pasa tantos sitios, llegamos a Tokio y en Tokio lo pasamos muy bien, el Cervantes de Tokio, que él gestionaba maravillosamente, y el último día, pues de pronto aparece la gestora cultural de Japón, del Cervantes de Japón, y me dice: oye, Luis, que Antonio no va a poder venir. Digo: no, ¿por qué? Dice: ha amanecido con el huevo derecho inflamado. Y ese, él en sus negociaciones con los japoneses, de vez en cuando utiliza dichos populares, refranes populares para entenderse. Pues la verdad es que la vida rima, porque nuestra amistad empezó con una inflamación del huevo izquierdo y por fortuna no acabó con una inflamación del huevo derecho. Él, lo puedo contar porque él lo cuenta. Como puedo contar también que una vez, yo creo que fue en Damasco, acababa de comprar unas alfombras y te acuerdas que tú me dijiste: tenemos varias alfombras, no las vamos a poder llevar, ¿podrías tú llevarnos unas alfombras a España? Y yo volé con una gran alfombra, llegué a Madrid y en Madrid tenía el coche aparcado en el aeropuerto, cargué la alfombra a Granada y después un día me acerqué y la dejé en Dúrcal, donde ellos tienen una casa maravillosa. Lo que no sabes es que, claro, como estaba envuelta la alfombra por el Instituto Cervantes, había unas grandes banderas de España. Y cuando yo llegué, de pronto vi que el taxista que me llevaba hasta el coche, porque yo tenía el coche aparcado en casa aquí en Madrid, no lo tenía en el aeropuerto, pues me miraba mal. Y digo: ¿este por qué me mira mal? Y claro, había un taxista de izquierdas en Madrid, porque de pronto me di cuenta que estaba el taxi adornado con fotos del Che Guevara. Y digo: pues nada, este hombre me ve con una bandera envuelta en banderas de España y pensará que soy un enemigo del Che Guevara. Bueno, la verdad es que son muchos los recuerdos.
en el Instituto Cervantes no está solo la posibilidad de apostar por la cultura, apostar por la lengua, por la imagen de España, es que hay que gestionar el día a día. Y hay que gestionar el día pues con el personal del Instituto Cervantes, con el que se da de baja sin estar justificado, que dice que se ha operado una rodilla y después lo descubres y no tiene herida ninguna en la rodilla, o con algún embajador con el que te llevas mejor, otros con el que te llevas peor, con la gente. La verdad es que, bueno, yo veo aquí a Rosa Montero y Rosa Montero sale muy bien tratada en el libro y Luis Landero también, y que está ahí. Y bueno, y nuestro presentador Juan Pedro Aparicio también, pero hay otros escritores. ¿Quién decía? ¿Luis? Ahí en la esquina, ha entrado, está allí. Ah, o me he confundido yo que no veo bien. Ah, no veo bien. Bueno, pues el caso que hay escritores que estáis muy bien tratados. Otros, ahí hay una situación difícil. De pronto, cuando uno lee que hay una propuesta de Antonio Gala para hacer un trío, o cuando hay una habitación de... sí, o con ella, o cuando hay una invitación de Terence Simois para subir a la habitación del hotel, en fin, y después momentos muy simpáticos. La verdad que el libro es muy entretenido y es muy simpático. Le estaba haciendo un homenaje en Japón a Federico García Lorca. Leía El llanto de Ignacio Sánchez Mejía. Eran las 5 en punto de la tarde. Ya suenan los claros clarines a las 5 en punto de la tarde. Por las gradas baja la muerte a las 5 en punto de la tarde. Y a él, la gestora cultural, le había dado el poema que iba a leer. Pero hubo una confusión porque a veces en las impresiones se confundían las cosas y había una parte que era el llanto de Ignacio Sánchez Mejía de Lorca y otra parte que era la canción del pirata de Espronceda. Y entonces, para no crear problemas y solucionar las cosas, ya suenan los claros clarines a las 5 en punto de la tarde. Con 10 cañones por banda, a las 5 en punto de la tarde. No corta el mar sino vuela, a las 5 en punto de la tarde. Y recitó la canción del pirata poniendo entre verso y verso a las 5 en punto de la tarde. Son momentos muy divertidos que hablan del tono de unas memorias que tienen mucho de la historia del Instituto Cervantes y que reflexionan sobre lo que es una gestión institucional en sus situaciones más difíciles de gestión y en sus hermosísimas situaciones de trato humano y de felicidad a la hora de extender la lengua y la cultura española. La verdad es que para nosotros es una alegría poder estar aquí, recibir a la editorial Dauro, recibirte a ti, agradecerle a Juan Pedro Aparicio la presentación y me voy a permitir leer un poema, porque en uno de mis viajes, que creo que fue en Damasco, aunque iba rapidísimo porque se me había complicado la vida y yo creo que fui a Damasco, estuve un día y me volví al día siguiente, no me quedé ni un día, pero tuve la suerte de que Antonio me acompañase a un mercado. Hicimos un paseo por el mercado y allí al lado del tumulto del mercado había un templo religioso donde estaba enterrado un gran místico de la cultura de Damasco, del camino de Damasco. Y bueno, para que veas que cada cual tiene su memoria y cada cual se queda con cosas en su vida, yo de aquellos días o de aquel día que cuentas aquí en Damasco, entre el huevo izquierdo y el huevo derecho, pues voy a leer este poema. Y bueno, quiero decirte que sigues formando parte de la familia del Instituto Cervantes, desde que ayudaste a Nicolás a poner en marcha los centros de Manchester y Leeds, hasta tu último destino en Argel, ya yo como director
y que tu experiencia en el trato de emperadores, reyes, políticos, presidentes y escritores es muy paciente. Qué mal carácter Juan Wittisolo, ¿no? ¿Eh? Al final se portó bien, pero qué miedo, ¿no? Y cuando Antonio Gala dice, por favor, ¿le puedo hacer una entrevista? De ninguna manera. Ni una sola pregunta, ni una sola pregunta. Bueno, porque me lo he leído para ver cómo te... Porque hay otra cosa que es estupenda, lo mismo que aclara mucho lo que es el Instituto Cervantes, hablando de las apariciones del Palmar y de las vírgenes, también aclara mucho lo que es su manera de pensar y de contar y de decir. Y después, cuando de pronto pasa la factura y dice algo como metiéndose con uno, pero uno recuerda que el libro está dedicado a su hermana mayor, que quiere mucho a su hermana mayor, pero que empieza a hablar de su infancia y empieza a decir, pues mi padre le compró a mi hermana mayor esto y a mí no me lo compraba, o el padre llevó a mi hermana mayor a esto y a mí no me lo compraba. De manera que, María Ángeles, tú tienes mucha experiencia de lo que significa no ya la memoria de Antonio, sino el día a día con Antonio. Y la verdad es que es una alegría sentirme amigo tuyo y haber disfrutado en la lectura de tu libro. Y me voy a permitir pues leer un poema que leí en el avión de vuelta de Damasco y que se titula Recuerdo de los mercados. Son el mundo cantado, un ruido que se mete por los ojos. Sobre los puestos de manzanas muerde la luz del sol. Pequeños afluentes han llegado a formar un río de preguntas y de manos que pasa entre los toldos, saluda a las banderas de la ropa mecida por el viento y bordea las cajas de zapatos. Como el norte y el sur, las muchedumbres y la soledad alcanzan un extremo de límites confusos. Los ojos piden precio, las bocas se sorprenden, se quejan, redondean para cerrar el trato. Venid a oír la voz del baratero, el pregón del aceite, de las piezas de tela y los viejos grabados. Pruébate la chaqueta del marino, descubre el mar en esta caracola o el genio de esta lámpara, mientras el verbo ser es una especie de pescado y el verbo estar reúne adjetivos de luz coloreada como los mostradores de la fruta. Venid aquí, murmullo de ambición, de comprar y vender, bisutería huérfana y objetos reparados. Aquí, donde se abrazan la piel de las ciudades y los suburbios del deseo. Hoy descubro la vida en unos ojos y en una manta callejera con libros sorprendentes que esperaban en la imaginación. Bajo hasta mí por las orillas madrileñas del rastro y me pierdo en el tiempo mercadillo de pulgas hasta llegar sin prisa a los domingos de San Telmo o al mercado del viernes en Damasco, que descubrí como una enredadera de amistad, de gritos y naranjas al buscar la mezquita donde descansa en paz la memoria de un místico. Alguna vez el mundo llegará a ser perfecto, pero estará vacío. Yo no podría decir que las memorias de Antonio son perfectas, cada cual recordará las cosas como quiera, pero sí digo que están llenas de humanidad, de generosidad y de cariño por la vida. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, ¿quién rompe el hielo? Bueno, yo lo primero que quiero contestarle a Luis, que
no esperaba esta presentación, ni muchísimo menos, ni el cariño que siempre me has tenido. Sentí marcharme cuando tú entras, pero estaba muy enfermo, no sabía cómo decírtelo y siento mucho haberme ido porque creo que hubiera sido la culminación. Don Nicolás, a quien le debo todo, que tanto me ayudó en un primer momento, y a Luis, que siempre me apoyó, hasta permitirse venir después de soltarle a mi mujer, que no fui yo, una alfombra de 80 kilos, que eso no lo ha dicho, y que le tuve que decir cuando lo invito a Estambul: Luis, te prometo que no te voy a dar ninguna alfombra. Él, dentro de don Nicolás y él, dentro de los directores que he tenido, ha sido con los que he tenido hilo directo. Quizás con él yo sentía que quería que me preguntara qué me estaba pasando, pero lo que me pasaba es que no estaba bien, que me tenía que ir. Me hubiera gustado seguir, me hubiera gustado haber seguido porque mi vida ha sido el Cervantes. Y siempre te agradeceré, Luis, que siempre, como digo, fíjate que digo al final, curiosamente, cuando le digo que me voy, no me escribe porque era como el Rayo Vallecano. Yo decía hola y antes de haber acabado el hola ya me había contestado. Que yo le decía: Luis, por favor, con todo lo que tienes que hacer, no me contestes a todo. Y aquella vez no me contestó. Yo creo que en el fondo él pensaba que no me iba a ir, como lo pensaba mi mujer y lo pensaba todo el mundo. Pero no podía seguir. Yo creía que era el estrés, que era el estrés y el clima, que tenía mucha gracia porque íbamos sentados Darío Villanueva, el presidente de Asele, que está aquí. Claro, yo me sonaba la cara. Ese es un problema que tengo desde que me dio el ictus. No reconozco las caras. Entonces, yo me sonaba quién eras. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Y le dijo Luis: bueno, no os preocupéis, es contagioso, pero no pasa nada. Y vamos los tres sentados. Y son cosas tan bonitas que han pasado. Lo del testículo, es cierto. Me hice famoso, cada vez que venía un escritor me preguntaba: ¿a usted el que tenía el testículo muy gordo? Yo cojo a Luis y a mi querida Almudena y me van a oír cuando... Y vienen a Tokio y se me inflama efectivamente el derecho. Algo realmente increíble, 25 años después. Y ya cuando me voy a jubilar, en la fiesta de despedida, que le dije que si alguien merecía un homenaje no era yo, era mi mujer, que me ha apoyado siempre. Le dije: Luis, y esta vez no se me ha inflamado ningún testículo, me voy porque no puedo con mi alma. De todas maneras, Luis, muchísimas gracias. Si hay algo, en el libro he tratado de ponerte con mucho cariño y decirte pues también lo que sentía en cada momento. No sé si hay en alguna cosa en que yo te haya podido ofender, que espero que no. Si es así, te quiero pedir disculpas porque sabes que te quiero mucho y además creo que en el libro se ve que siempre me has apoyado en todo y que quizás yo tenía que haberte dicho que me tenía que haber ido nada más llegar tú porque no estaba en condiciones de seguir. Esa era la pura verdad. En cuanto a embajadores, pues tengo aquí a 3 de los mejores embajadores que ha tenido España. Mi relación con exteriores ha sido extraordinaria siempre. Yo puedo decir que el 99.9% de los diplomáticos que he conocido puedo decir que a cuál mejor. Pero es que hoy están aquí 3 grandísimos embajadores que me han tratado con muchísimo cariño y de los que puedo decir que soy amigo de ellos. Gonzalo de Benito, mi embajador en Tokio, Juan Serrat, mi embajador en Damasco, y Eudaldo Mirapés, mi embajador en Tel Aviv. Hemos pasado aventuras con Gonzalo de Benito, con Perico Delgado, que hoy tenía que estar aquí, no sé lo que le habrá pasado. ¡Ay, Pedro! Pedro, por favor, está en Luxemburgo, que no, decía, tenía que estar aquí, tengo ahí el libro para ti. Con Pedro Delgado, que nos recibió, con Juan Serrat también tuvo a Pedro Delgado, es que Pedro ha sido uno, y con Lalo Mirapés, pues que nos pasó absolutamente de todo en esas tierras. Quiero agradecer a todos los que estéis aquí, a Luis, que se ha leído el libro, se lo sabe mejor que yo, al presidente Acele, que ahora se me ha olvidado el nombre, ya te digo que es que tengo... Javier Rodríguez. Bueno, perdóname, es lo único que me ha quedado. Y cómo no, ¿dónde está Rosa Montero? Rosa Montero, que está aquí. Y Fernando Turró, que siempre ha sido, Luis le contesto una vez que es un socio del Real Madrid porque él es del Barça. Gracias a él, en Tokio, y a Gonzalo de Benito
hicimos un congreso sobre arquitectura. La empresa Niken Sekei se quedó con el concurso que ganó la remodelación del Camp Nou, y Fernando Turró ha sido siempre un patrocinador mío, pero en este caso del Instituto Cervantes, y yo he querido devolverle de alguna manera todo el apoyo que me dio, cediendo todos los derechos de autor, que el libro parece que se está vendiendo bien, para su ONG, Fundación SIO, para la reconstrucción de Palestina, dando por sentado. A mí Israel me trató muy bien, pero el presidente Nabón, cuando me condecora al final con la medalla de las 4 sinagogas sefarditas, me dice que es la primera vez que condecoran a un reconocido proárabe. Y yo levanté la mano y le dije: señor presidente, con todo el respeto, usted me permitirá una pequeña rectificación. Y me dijo: sí. ¿Qué es, Antonio? Digo, en todo caso, a un reconocido profesional, que también empieza por pro. O sea, yo de Israel estoy muy agradecido, pero ¿qué quieren que les diga? Yo soy árabe de Granada y siempre me he encontrado más cómodo con los árabes que con los israelíes, que me trataron muy bien también, y no tengo nada que decir. Y con los diplomáticos, como decía, una relación extraordinaria, salvo con un par de ellos, que no voy a mencionar qué, ni porque no viene al caso, pero en general podemos estar muy orgullosos del cuerpo diplomático que tiene España, y yo estoy muy orgulloso de los embajadores que he tenido, y 3 de los mejores están aquí hoy conmigo. Muchísimas gracias a todos. Y te cedo la palabra ya para que empecemos a hablar del tema. Bueno, hola, buenas tardes. Pocos, pero bien avenidos, creo. Gracias al Instituto Cervantes por acogernos en esta sede, a Juan, que te confundo con tu hermano, que a tu hermano sí tengo mucha relación con él, a Luis García Montero, por esa presentación, porque yo ya creo que has vendido el libro perfectamente. No tengo casi que vender más, ¿no? Como editorial, ¿no? Las editoriales, bueno, parece que solo nos dedicamos a vender, pero bueno, también tenemos nuestra alma en todo esto, ¿no? Gracias también a Juan Pedro por estar esta noche aquí con nosotros presentando este libro. Y bueno, estábamos pensando en hacer una tertulia, pero bueno, de alguna manera yo quería comenzar pues un poco cómo llegó Antonio a nuestra editorial. Él estaba súper empeñado en editar con nosotros, no sé por qué razón, ni todavía no lo he averiguado demasiado, ¿no? Pero muy empeñado en editar con nosotros. Nosotras, porque realmente podemos decir que la mayoría de las personas que componemos Rauro somos mujeres. Realmente tenemos que leer un libro antes de poder editar absolutamente nada. Pero él nos lo contaba esto con tal pasión que yo decía, bueno, a ver, yo la aventura que me promete, yo es que no necesito leer absolutamente nada. Yo directamente me tiro al barro y le edito el libro. Así que no voy a hacer otra cosa, ¿no? Y así pues comenzó nuestra aventura editorial, nuestra aventura con el libro. Ya comenzamos en el grupo a leer el libro, yo por mi parte, María José por el suyo, y bueno, coincidimos que podía ser interesante para la edición, que podía... Luis, te voy a decir que Antonio ha sido muy respetuoso, pero tenía cosas que hemos quitado. Hemos quitado porque... Lo siento, Antonio, tengo que contarlo. Tengo que contarlo. De ti no, de ti no. Pero de otras personas sí, pues porque podían rayar en tópicos que no venían, ¿verdad? ¿Sabe Luis de quién? Tópicos que no podíamos permitir y bueno, que no podía permitirse él, porque nosotros como editorial, a excepción de la apología, cualquier cosa nos podemos permitir. Yo no censuro, nosotros no censuramos absolutamente a nadie y en este caso fue él mismo el que dijo, vamos a ver, le dio vértigo, te dio vértigo, ¿verdad? Bueno. Este libro, bajo nuestro punto de vista, es aparte de ser todo lo que has contado, que es anecdótico, es especial, es un viaje. Para nosotros es el viaje de Antonio, el viaje que ha hecho vital en su vida, porque el Instituto Cervantes pues, ha sido todo en su vida. Y bueno, pues ese viaje
lo cuenta de tal manera que al final pues lo que hace es divertirte, aparte de las historias trágicas en algún momento, o tragicómicas que suceden en su vida, pues la promesa de diversión es importante. Yo vuelvo a repetir que después de las anécdotas de Luis, ya veréis, ¿no? Cuando le leáis, o si habéis tenido la oportunidad de leerlo, pues veréis que esto es real, ¿no? Y como habíamos dicho que esto era una tertulia, ¿no? Que íbamos a hacerlo en plan tertulia, pues Juan Pedro, si quieres... Quería decir de Juan Pedro, que no lo he mencionado a propósito, porque quería hacerlo ahora al cederle la palabra. Juan Pedro, junto con José María Merino y Eduardo Mendoza y Luis, han sido, digamos, de los fijos en mis programaciones. Rosa también. Y Juan Pedro nos ha pasado también de todo. Cuento una anécdota muy graciosa con Jesús Ferrero, que en Manchester, que Jesús Ferrero, pues bueno, me dijo, ¿podemos ir a un par de pubs? Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Bueno, en par de pubs fueron 20 pubs y no se podía mover. Entonces él me dijo que en esas condiciones no salía con Jesús Ferrero. Total, que le dije, Juan Pedro, por Dios, que está la sala llena, ¿qué vamos a hacer? Y fue como un milagro, otro de los milagros del Palmar de Troya, que ahora diré por qué es el milagro del Palmar de Troya. Juan Pedro empezó a hablar y aquello fue una conferencia magistral. Jesús, perdón. No, pero yo eso, cuando lo leí, yo no lo hubiera puesto, en realidad, porque no me acordaba y además, hombre, no fue que tomase... Tomamos él y yo, tú no. Bueno, yo Jesús soy y yo sobrio, tomamos lo más grande. Yo soy sobrio, es verdad, pero él yo creo que se pasó. Sí, nos pasamos. Y tenía la lengua de trapo, yo creí que íbamos a hacer un poco por allí, íbamos a dar un show extraño, y no sé, yo no recordaba que te dijera, porque no suelo ser tan tajante que si voy con él, no, si va él, yo no voy, yo no creo, pero bueno, creo que es gracioso y además después de haber puesto el huevo en la llaga el director, pues creo que estamos por buen camino. Yo, si me toca hablar a mí, lo que quería era hablar un poco del libro, de lo que es el libro, ¿no? Y el libro, en fin, que tiene cosas muy interesantes, que toca muchos géneros, porque es una autobiografía. El título, a mí, reconozco que me desconcertó muchísimo. Desde el Palmar de Troya al Instituto Cervantes, crónicas irreverentes. Yo empiezo por lo último. Crónicas irreverentes no me parecen, en todo caso me parecen crónicas quijotescas, porque son atrevidas, porque son ingeniosas, no sé, y se salen de lo que es lo corriente por tu sinceridad. Es verdad que veo que ha habido pequeñas suavizaciones, porque hay gente que merecería que se supiera cómo son. Yo, en mi experiencia de director, que no es nada comparable a la tuya, he tenido invitados también que si les invitas a cenar, ellos se consideran con derecho de ser tu anfitrión y piden uno, muy conocido, pidió 9 botellas de vino. 9 botellas de vino. Otra. O sea, hay gente que no tiene, no sé, hay un freno que se les ha roto, ¿no? Y yo creo que de eso tú podrías contar mucho porque tienes una experiencia mucho más larga que yo. Y son gente conocida, normalmente son gente conocida. ¿Con quién te has quedado tú? Pues tú te has quedado con la gente que no te ha molestado. O sea, que Eduardo Mendoza, que es un caballero, Merino, que es un santo varón, y yo que soy amigo de Merino, porque será ese mi mérito, no hago a geografía. Pero bueno, volvamos al libro. Desde el Palmar de Troya al Instituto Cervantes. Pues yo pensé, al empezar a leerlo, al ver que pertenecías a una familia numerosa, con 10 hermanos, que tú eras el tercero, y leer las primeras páginas, el ruido, el follón que hay en esas casas, las vueltas y revueltas, digo, este hombre se ha equivocado. Él quería decir de la casa de la Troya al Palmar, a Cervantes, de la casa de la Troya, que fue esa novela de Alejandro Pérez Lujín, me parece que era
que habla de los estudiantes en Santiago y tal, y era un totum revolutum ahí. Yo pensé que te referías a eso, y luego me pareció que tenía un encaje difícil, aunque al final, y conociéndote y sabiendo de tu bonomía total en todos los ámbitos de la vida, yo creo que tú lo que mostrabas ahí era eso que yo, en lo que yo creo profundamente, que ni la ideología ni la creencia religiosa definen la calidad de la persona humana. Y tú, en esa familia, pues eres la prueba de eso que digo, que no importa ni ideología ni creencia, lo que importa es la calidad humana. Y tu calidad humana, en lo que yo te he conocido, que yo te conocí en Manchester, cuando acababas de ascender de maestro a organizador de aquellos incipientes Cervantes que se planeaban en Leeds y en Manchester. Y no sé por qué me llevaste a mí, que no nos conocíamos de nada, ni yo creo que tuviese una gran notoriedad, con Ferrero, pero nos llevabais por parejas, no sé por qué me emparejaste a mí con Ferrero, pero nos llevabais por parejas en una serie de presentaciones. Y ya me gustó. Yo Inglaterra lo conozco bien porque estuve allí trabajando cuando escapé de la España franquista, aquella que me resultaba muy duro. Y estuve como hacían los emigrantes. Y luego fui con una beca y estudié otro año con una beca. Y luego fui ya con el Cervantes, pero lo que es un milagro es que la sociedad inglesa tenga interés por la literatura española y por la cultura española, hoy por hoy. Ellos están educados, la élite, que es la que marca allí el paso, pues hacen lo que llamaban el Grand Tour. O sea, toda la élite inglesa va a Alemania, va a Italia, va a Francia. Y el pueblo ahora viene a España. Pero, claro, el pueblo no tiene ese interés por la cultura. De lo que traducimos en España, de lo que publicamos en España, el 50%, creo, yo no sé si hay alguien que tenga más autoridad que yo para eso, porque yo para los números soy muy malo, son traducciones que vienen de otras literaturas. Y ellos traducen el 3% de todo el mundo. Entonces, estar allí es un trabajo dificilísimo, pero, y a mí es lo que me sorprendió de Antonio. Él había conseguido introducirse en Manchester con todas las autoridades locales, con todas las autoridades culturales, universitarias, y era un colega de ellos, lo querían. Si había un problema, llamaban al teléfono, lo resolvían. Te presentaba a ellos y enseguida te sentías como en casa, cosa que eso en Inglaterra es milagroso. Es milagroso. Yo que cuando mi experiencia en el Cervantes de Londres, yo decía casi como una broma, aquí para que nos saquen en un periódico inglés tenemos que matar a la reina, porque desde luego en cualquier cosa que hagamos los españoles no salíamos allí, no había manera, pero él lo consiguió en Manchester. Estaba tan integrado que cuando le llevaron a tu primer destino fue al Cairo, recibió una comunicación de la Universidad de Manchester nombrándole doctor honoris causa. Eso a mí me parece, pues no sé, que no hay parangón con ninguna otra cosa por la labor de una persona que nada tenía que ver con aquella gente, que se supo introducir en ellos. Y a mí eso me hizo reflexionar y muchas cosas que no sé si poder decir del todo, porque cuando yo fui ya con él, primero al Cairo, y le vi en la misma situación. Se había hecho el dueño de todo aquello. Conocía a todo el mundo. Vamos, yo veía también cómo funcionaba la embajada. La embajada tiene otra posición, tiene una posición distinta. Además, se relaciona con ámbitos más bien políticos. Y luego hay no decir el problema, no es el problema, pero no sé cómo decir, hay el mecanismo que hay que perfeccionar de conectar de buena manera y para sinergias positivas las consejerías culturales con los institutos Cervantes, que no siempre van en la misma dirección. Bueno, todo depende del embajador.
si el embajador es muy bueno, el Cervantes es maravilloso. Si el embajador es regular, ya el Cervantes puede no ser tan maravilloso. Y si el embajador es malo no en su cometido, sino en su relación con el Cervantes. El Cervantes, si es Antonio el director, sigue siendo excelente. Eso, de verdad, que es una enseñanza, porque he conocido a mucha gente, yo he estado en muchos Cervantes, de invitado. Lo que me ha gustado a mí del Cervantes, y que me perdone el director supremo, son los directores de los Cervantes. Los directores de los Cervantes están extraídos pues, de la vida, están en el frente, están en la lucha de la cultura. Y son gente, no ha hecho una oposición, no ha mostrado una gran memoria, todo eso, han mostrado un espíritu luchador, un interés por la vida, una gran curiosidad, y luego han aprendido a moverse y saben utilizar unas cosas y otras para engrandecer aquello. Pero el ejemplo mejor, y digo que conozco y he conocido a muchos y muy buenos, es Antonio. Y este libro de Antonio, yo desde luego lo recomendaría como libro obligado para los directores del Cervantes y para la gente que trabaja en este instituto. Yo no veo aquí que haya nada que sea... Tú has puesto el huevo en la llaga, ya, pero no hay nada aquí que pueda resultar hiriente, ni antipático, ni nada, todo lo contrario. Hombre, Antonio, yo se lo he comentado, porque el país es muy cruel, este país nuestro es muy cruel, entierra muy bien. Y él ha necesitado pues, poner un poco lo que le apreciábamos todos, porque dice, ya me estoy jubilado y no me lo están diciendo, y él ha necesitado eso. Y yo lo comprendo, pero yo pondría más todavía, porque yo, si haces una separata, yo te firmo ahí todo lo que tú mereces, Antonio, porque has sido un gran ejemplo como director de los Cervantes. Hombre, cuando él se despide de Damasco, a las 2 de la mañana, va a despedirle un embajador que estaba en Damasco y el ministro sirio de Información. Yo eso creo que no es casualidad, creo que obedece primero a la sensibilidad de esos señores, que era una sensibilidad de gente realmente valiosa, ¿no? y para valorar a este hombre lo que vale. Bueno, como es yo tengo poco fuelle, necesito un estímulo. Sí. Yo quería contar por qué Crónica Irreverente, y voy a contar una que digo cuando lea el libro El bueno de Gonzalo de Benito. ¿El bueno de quién? De Gonzalo de Benito, el embajador en Tokio, o se ríe o se enfada. Resulta que me eligió a mí entre los 4 cuando fue a presentar cartas credenciales al emperador. Y me eligió a mí, pues bueno, porque en ese momento éramos los que estábamos allí, era después de Navidad y no había mucho, y yo, pues encantado. Sí. Entonces, el servicio de protocolo, pues primero nos puso unas calesas, que a mí me faltó ponerme un anillo para ir dando relumbrones para que me vieran por Tokio. Pero cuando llegamos, tienen ustedes que hacer 3 reverencias, dar 4 pasos, 4 reverencias. Después, llegar a dar 3 reverencias, levantan la cabeza, el embajador da su nombre y marcha atrás porque no se le puede dar la espalda, se va. Fundamental, no se le ocurra a usted ni a nadie hablar con el emperador. Bueno, yo empiezo a hacer reverencias, me hago un lío, creo que hice 70, yo ya estaba mareado, llego y veo al embajador que dice, el director del Instituto Cervantes. Levanto la cabeza y veo un señor muy bajito, blanco como el papel, parecía una figura de porcelana, mirándome, y yo le digo, encantado de conocerle, Majestad Imperial. El hombre abrió los ojos y miró, supongo que diría, ¿de dónde habrá salido el palurdo este? Yo ya me pongo muy nervioso porque sabía que no podía hablar, doy la vuelta, le doy la espalda, veo que no puedo, me pongo, hago 70 reverencias y al salir me dice el embajador, Antonio, ¿o lo he soñado o tú has hablado con el emperador? Digo, embajador, yo, que me caiga un rayo si no he hablado con nadie. Oye, Antonio, el embajador está aquí, pero no es el que yo conocí cuando fui. ¿A Tokio? Sí. No, cuando tú conociste a Tokio, sí, este era él, el que estaba, claro. No me acuerdo.
No, no. Sí, sí, lo que pasa... Es que yo tengo... No, es que estuviste con el ministro consejero, porque él estaba fuera. Pero ahora él estaba fuera. Es que yo tengo... Sí, sí. Consejero cultural, no digo el nombre porque hubo dos. ¿A cuál mejor? Pero bueno, sí, seguramente. No, eso es un mérito que tiene, porque él a los embajadores buenos los cita y los cita repetidamente. Y los que le hacían un poco la cusqui solo dice el cargo, pero no los menciona. Pero yo, en lo de Japón, que me pones en lo de Ferrero, que yo no quería, y no me pones en lo de Japón, porque en lo de Japón, oye, yo te hice un favor ahí, sí, Antonio. Pero si pongo que viene, claro. No. Ahí te hice un favor, porque me metí un viaje monstruoso y me metí una ponencia monstruosa en un congreso que tenías del idioma el español y de cultura y tal. Y porque una de las cualidades de Antonio, que él, mira, no hay persona que más ahorre para el instituto. No, yo no conozco a nadie. Él todo busca patrocinios. Él sablea a toda la colonia española que hay allí tiene que aportar por el Cervantes. Y toda la que simpatiza con España, ¿vale? Y él hace que apoquinen para el Cervantes. Y cuando tú llegas allí, bueno, es maravilloso, porque tú como español dices, joder, ¿cómo está defendiendo para que luego vengan los de las 9 botellas y, en fin, y pueda seguir sufragándolo, ¿no? Pero a mí me hizo eso. Yo llegué, estuve 3 días en Japón y ya sufragaban todo. Entonces me llevó un día a comer a un restaurante español, porque yo estaba deseando conocer bien la cocina japonesa, ¿no? Entonces me llevó a comer y me pusieron paella. Al día siguiente fui a otro restaurante, no sé si era chino o japonés, me pusieron paella. Y ya dice, oye, que te ha invitado el embajador, sí, con María Dueñas, que estaba allí. Con María Dueñas, sí. Con María Dueñas. Pues María Dueñas. Y nos pusieron paella. Hacíamos España. Y cuando volví a casa y se lo dije a mi mujer, decía, ¿pero cómo? Digo, bueno, es que estaba Antonio Gil con los patrocinios. La paella, sí, la paella de la embajada. Y yo no sé si luego María Ángeles nos invitó con paella también, con aquel... ¿Sí? Yo no comí más que paella. ¿Por qué es desde el Palmar de Troya al Instituto Cervantes? Muy bien. Yo, de siempre, y de hecho en Japón, el embajador me vio bailando flamenco con Antonio Alonso. Siempre he bailado muy mal, pero a mí me encanta bailar flamenco. Y mi padre me quería ahogar, pero yo R que R. Entonces, él se entera de que hay apariciones en el Palmar. Mi padre era sobrino de Carmen Polo Martínez Bordió. Sin embargo, ellos eran, totalmente sale en el libro, monárquicos. Mi abuelo, el general Gil de Arévalo, como gobernador militar de Badajoz, fue a ver en numerosas ocasiones al conde de Barcelona, y Franco, que era su compañero, que él le presenta a mi abuela y que lo mete en la familia, lo cesa fulminantemente. Con lo cual, mi padre es totalmente antifranquista hasta que llegan las apariciones y lo cambia todo. Entonces yo digo, me puedo ir, me voy, me paso la noche en la Cueva de la Esmeralda bailando flamenco, y por la mañana el primero que estaba esperando para rezar el Rosario de la Aurora era servidor, y es que no me había acostado. Entonces mi padre decía, esto es un milagro de verdad, este niño con lo flojo que es y el primero que está levantado. Lo que yo no me esperaba es que aquel día, donde había, según Pepito, en el Mimbral, otro lugar de apariciones, la quinta alianza con el cielo, y que de pronto sale el niño de rodillas, se dirige a mí y me dice, este éxtasis es para ti y para mí. A mí me iba a dar un ataque porque había estado bailando toda la noche, se me habían roto los calcetines, los dedos gordos los llevaba afuera y me querían quitar los zapatos para meterme en el Santa Santorum. Yo hice como si fueran zarpas para que no, pero me los quitaron. Y me nombraron San Judas Tadeo. Quien es de Granada, como Luis, conocerás a Alexander. Bueno, pues Julio, el dueño de Alexander, estaba allí conmigo y de pronto Pepito dice que el cielo ha dicho que yo soy San Judas Tadeo. Con lo cual, como dicen en Dúrcal, cogí un cabreo, una irritación, como dicen allí, porque digo, también me podían haber nombrado otra cosa. Que me nombren San Judas, aunque sea Tadeo, no me gusta nada. Y me nombraron San Judas Tadeo.
Salimos de rodillas, me dijo que era el profeta Elías el que había venido, y miren, yo no creo en nada, pero sí es cierto que yo levanté la vista y allí pasó una cosa, como si fuera una estrella fugaz a las 12 de la mañana. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo yo llego a ser director del Instituto Cervantes? Mi padre era general, mi padre había muerto. Yo me había hecho maestro por casarme con mi mujer, era licenciado y soy doctor, pero yo siempre digo que soy maestro. Y me quise casar con ella, hice las oposiciones. ¿Cómo un maestro de escuela de un pueblo de 1.800 habitantes acaba dirigiendo algunas de las sedes más emblemáticas del Instituto Cervantes? Pues gracias al Palmar de Troya, a don Nicolás Sánchez Albornoz y a la suerte. Y ahí es donde digo que por eso llego del Palmar de Troya al Instituto Cervantes. Algún milagro tuvo que haber sido. Y por eso digo que son crónicas irreverentes, porque juego un poco con las anécdotas que me han pasado. Lo que él decía, por ejemplo, de que en Manchester contaban para todo conmigo. Para todo, me llamo Gil y eso a veces puede sonar a Gil y ya saben ustedes qué. Pues en el ayuntamiento vino Herminio Trigo y Julio Anguita habían firmado el acuerdo de Manchester y Córdoba, ciudades libres de energía nuclear. Y bueno, me llevan a mí al banco de Tin Run y de pronto me sueldan en una discoteca y me dice, ahí se quede usted que es el español con ellos. El señor Herminio Trigo pide una botella de Moet Chandon. Yo había escuchado eso en las películas de Humphrey Bogart. Yo no sabía, yo decía, Dios mío, y lo tengo que pagar yo. Segunda botella de Moet Chandon y ya le digo, oye Herminio, yo no sabía que los comunistas tomabais estas calguerías. La señora puso una cara de cabreo y le dijo, hombre, pero no ves que está en plan de broma, me faltó llorar. Creo que fue la cuenta más cara que pagué en toda mi vida. Pero me gané la amistad de Herminio Trigo y gracias a ello se celebró la Semana de Córdoba en Manchester y aquello fue pues quizás una de las cosas que me hicieron, o de los milagros, de alguna manera, del Palmar de Troya, que de una invitación a Moet Chandon, que no lloré porque estaba mi mujer al lado y me iba a tirar un pellizco cuando le dije que si los comunistas vivían eso, se produjo el milagro y aquello salió salió el Instituto Cervantes. Don Nicolás envió unas cartas diciendo que en Manchester no se abría el instituto, porque había uno en Leeds, había otro en Liverpool, y decían, ¿cómo va a haber tres? Bueno, pues don Eduardo de Zulueta, otro gran embajador, al que yo quiero muchísimo, y a su hijo, que por cierto me ha dicho que te dé recuerdos porque él está en Perú. No, en Perú no, está en Washington. En Washington está ahora. Y que no podía estar aquí a 1 de abril, pues don Eduardo de Zulueta vino y dice, para las cartas. Don Nicolás ya había enviado diciendo que sí, que aquello se iba a abrir, y fue un milagro. Habían salido ya, no se iba a abrir el Instituto Cervantes de Manchester, y al final se abrió. Y son cosas que ocurren, nadie sabe por qué, y por eso yo lo digo, yo no soy una persona creyente ni tampoco he querido hacer burla, ni de mi hermana, la que mencionas, que murió el 17 de diciembre. Ella leyó, ya has visto que la pongo a la pobre, de las cosas que digo de ella, pero ella lo leyó, se lo di a leer y me dijo que como era verdad que lo publicara. Ha sido una serie de circunstancias las que han llevado y han hecho posible que se publique el libro. El libro se publicaba gracias a Carme Riera en una editorial mallorquina. Tenía otra oferta a través de Carmen Balcells por Eduardo Mendoza, de una de las editoriales de Barcelona. Pero yo quería que lo publicara Dauro, porque Dauro es Granada y yo soy de Granada y quería que fuera una editorial granadina. Y ella me hizo caso. Otro milagro, yo no la conocía, ni me conocía de nada. Yo de pronto, sí, yo habré sido director, pero yo estaba jubilado, además no podía casi andar porque me había atropellado un camión, el camión quedó peor que yo con la bicicleta, pero ese otro de los milagros, que no me maté, no sé ni cómo, y al final pues el libro salió. Y aventuras como la de Gala, que la voy a contar porque lo dijiste tú. Antonio Gala vino con un amigo suyo, José Manuel Velasco. Era un fotógrafo simpaticísimo, profesor de instituto. Y yo me di cuenta en el avión que si yo hablaba con José Antonio, Gala se enfadaba. Solución. Ahora que estamos con el lenguaje inclusivo de que todos somos iguales, las mujeres sois más malas. Más. Ahora diré por qué. Yo dejé de hablar con José Antonio. José Manuel Velasco. Mi mujer dejó de hablar con Antonio Gala y solo hablaba con José Manuel. Con lo cual, Gala
se puso de los nervios. Ya no sabía qué hacer con ella, porque la había conocido en Manchester él muy fino, le daba un beso en la mano, María Ángeles le decía, anda, no seas anticuado, que pareces tonto. Y aquello le encandilaba, porque Gala era así. Pero ya, el que ya prefiriera José Manuel con él, se enfadó. Y yo estaba en el Congreso, precisamente en la Universidad de Al-Azhar, la Universidad Coránica, esperándolo. Ella se había ido con Alfonso Ortiz y con su mujer, el embajador Ortiz, a ver el Cairo. Y al llegar, dice, te vas a enterar. María Ángeles, sube y vamos a coger unas notas para el Congreso. Estaba de los nervios, Gala. Era Ramadán, además no le ponían de beber y estaba frito. Y le dice, oye, María Ángeles, ¿qué te parece si hacemos una amenaza a trois? Y María Ángeles le dijo, pues mira, Antonio, te tengo que ser sincera. Para engañar a mi marido se tienen que dar 3 casos. 1, que sea un tío joven y tú eres muy viejo. 2, que sea un tío guapo y tú eres muy feo. Y 3, que sea un auténtico machote y tú eres homosexual. Con lo cual, llegó. Y es cuando él, pobre Antonio que no está aquí, lo he contado delante de él y él se reía mucho. Me decía que había sido una broma. Digo, pues los andaluces no gastan esa broma. Llegó y la periodista le dijo, le quiero hacer una entrevista. A mí no me haga usted nada, absolutamente nada. Luego le voy a presentar al catedrático de la Universidad de Al-Azhar y a mí quién puñetas me importa quién es el tío este. Y me decía, además, te voy a decir una cosa, Antonio. Tu mujer en Manchester me pareció tontita, pero ten mucho cuidado, que ha cambiado mucho. No me enteré hasta que se había ido. Y luego ya en Madrid, que hablamos los dos, pues me dijo que son su broma. La verdad que Antonio Gala conmigo fue siempre un encanto, salvo en esas cosas que tenía que había que entenderlo. Antonio, es una deriva un poco estrafalaria esa. Yo creo que tienes tantas virtudes tú y tantas se muestran en el libro que casi creo que debíamos detenernos en ellas. Yo he admirado en ti mucho la empatía. Tienes una gran empatía con la gente y con las culturas, porque pasaste de Manchester, que es el sitio inglés que todo el mundo conoce, no es necesario explicar, al mundo árabe. Y en el mundo árabe fuiste al Cairo primero. Eras uno más allí, pero además a la gente la querías y la gente te quería a ti. Y tú mismo lo dices en el libro, que de algún modo te olía a Granada. Yo que soy de León, a mí no me olía a León, pero entendí lo que tú decías, porque también me olía a algo muy cercano, porque esa gente que yo descubrí en tus viajes, en Damasco sobre todo, pues me conmovió mucho, me sentí como en casa, porque tenían un modo de relacionarse contigo alegre, confiado, sin petulancia ninguna. Y eso se veía en los nativos que trabajaban contigo. Había uno en Damasco, creo que fue Abu Bakr, que era Javier Rodríguez García, que era zaragozano que se había hecho musulmán, con el que yo hablé muchísimo en la gran ermita de Damasco, paseando 3 horas por allí, hablando de lo divino y lo humano. Yo soy ateo y claro, me sentía un poco mal con él. Él había pasado de católico a protestante y a musulmán. Y me daba... yo lo admiraba mucho eso, porque él estaba buscando la verdad. Y yo le decía, date ya la vuelta completa y te vienes conmigo. Y bueno, que me perdone a alguna gente, ¿no? Pero así fue la conversación en la mezquita, que era un sitio pues sagrado. Lo que pasa es que también me gustó la mezquita. Yo nunca había estado en una mezquita, porque la mezquita era como una plaza, o sea, es un sitio donde paseas, puedes hablar, y entonces es otro mundo, otra cultura. Y al volver yo de Damasco, que por cierto me puse malísimo, y María Ángeles me metió en su cama y nunca lo olvidaré, porque es que estaba que me moría. Y de ahí en su cama, pero la cama matrimonial, que no era lo de Antonio Gala, no, era otra cosa, ¿no? Y ya me volví en el avión y en el avión, bueno, devolví, estaba fatal. Pero al llegar, a mí me había tocado Damasco, me había tocado la gente, y eso que no tuve mucha ocasión de tratar con ellos, porque siempre a través tuyo y con las cosas que me enseñabas. Y yo pensé, digo, qué pena los españoles que tenemos una perspectiva de esa gente que no es nuestra, es anglosajona. O sea, la perspectiva que nosotros tenemos del mundo árabe y de todo ese mundo no es nuestra. La nuestra es distinta, es mucho más cercana a ellos. Los anglosajones, los nórdicos en general,
tienen su propia perspectiva un poco distante, un poco es lo ajeno, aunque tengan a Lawrence de Arabia y algún ser sobresaliente por ahí, pero en general esa perspectiva es anglosajona. Como somos en parte colonizados, porque la mirada no es la nuestra, y luego cuando se produjo la guerra esa, oye, sufrí terriblemente pensando, pues mira, en lo que tú habías dejado allí, aquel instituto que me enseñaste, que alquilaste nuevo, cambiaste el edificio, porque cuando llega a los sitios, si ve que hay algo malo, va a arreglarlo, porque otros se esconden, dice, bueno, ya lo arreglará el que venga siguiente. Yo hice el servicio militar en un juzgado, y cuando había un teniente que, en fin, de derecho y todo eso no sabía nada, pero él no quería saber nada y los casos se eternizaban. Decía, haz una diligencia. Y diligencia. Nos venía a visitar un testigo y dice, pues ahora cita al otro para dentro de 2 meses, con lo cual ya había acabado el destino allí. Pues Antonio jamás hizo eso. Jamás cogía siempre el toro por los cuernos. Y claro, cuando pensaba yo en la reforma que había hecho en el Cervantes de Siria, que me lo imaginaba bombardeado, machacado, es que me parecía que era un dolor, ¿no? Una cosa terrible. Entonces, háblanos de esa empatía, porque tú eres mucho más que Lawrence de Arabia, tú eres, es verdad, porque te sientes hermano de ellos, sientes el olor, que lo dices muchas veces en el libro, es que es el albaicín, es que claro, porque hay una proximidad, que es una proximidad que, ojo, tenemos también los de León, ya, porque nos han engañado con muchas historias. Lo que el libro cuenta de alguna manera son las dificultades con las que puede encontrarse una persona como yo, como cualquier otro director, que de verdad todos los compañeros que yo he tenido han pasado por situaciones bastante complicadas. Con Pedro, por ejemplo, en Tokio hicimos una salida en bicicleta normal, luego al año, de 10 en 10, todo muy organizado, extraordinario. Después vino Álvaro Pino, lo vino estupendamente, y Pedro, que es muy cuco, le dije de venir a Argelia, me dijo que Argelia no. Y vino Álvaro Pino. Salimos en bicicleta y pueden ustedes imaginarse lo que es 100 ciclistas, ir desde el Instituto Cervantes hasta... Yo quería hacer actividades distintas, actividades que atrajeran a otro tipo de público y al final daban rendimiento, porque eso de alguna manera nos traía nuevos estudiantes. Bien, era viernes, los viernes como el domingo allí, y a la hora que salgas en Argelia es una auténtica locura. De hecho, Álvaro Pino, cuando salió, después de haber visto la salida en Tokio, me decía, Antonio, me tenías que haber avisado porque yo, si lo llego a saber, hago testamento antes de salir. Bueno, los árabes, para ellos no existe. Ellos empatizaban mucho conmigo porque yo era uno más con ellos. Y yo, pues a la carrera, pues salíamos todos corriendo y fuimos a la cueva de Cervantes. Cervantes se escapó 3 veces y hay una cueva en Argel donde se dice que estuvo escondido durante varios meses. La carrera acababa allí. Llevábamos una escolta de policía. El policía se equivocó, dio la vuelta. Dimos todos la vuelta. Aquí se formó, no sé cómo, no nos mataron. La cuestión es que Pino me dijo, entiendo por qué Perico no ha venido por aquí. Él tenía que saberlo y me has traído a mí. Entonces, siempre lo que he tratado de hacer en todos los sitios, supongo que igual que todos mis compañeros, es hacer cosas distintas. Y me ha pasado de todo. Con Mario Vargas Llosa tengo unas anécdotas que salen en el libro muy graciosas, pero voy a contar una por ir acabando ya, la más importante de todas. En Estambul, nosotros inauguramos la exposición Suite Volar de Pablo Picasso con la infanta Elena y la Fundación Mafre. Y al día siguiente nos invadieron los kurdos. Pero nos invadieron, que entraron 40, tiraron todo. Yo estaba en el Museo Ópera hablando del éxito de la exposición cuando me llamaron que habían entrado, bueno, pues para hacerse notar. Veían que no teníamos ningún tipo de... Había 2 guardias, entraron 40 y me dijeron que si íbamos a denunciar, qué tal. Y al final yo lo tomé por la nota positiva y dije que, por lo menos, el Cervantes ya era conocido
en todos los puntos de Turquía, gracias a aquella invasión que no pasó al final absolutamente nada y aumentamos nuestros alumnos en un 20%. O sea, que de todo lo que he tratado de adaptarme, de tomar las cosas positivas, y ahora presenté el libro, lo sabe Luis, en Estambul y me lo van a traducir al turco, precisamente el Museo Pera, que fue con lo que me ocurrió todo aquello. La verdad es que es un gusto haber repetido aquí la presentación de Estambul en este libro que habla realmente de la dimensión humana de Antonio, de la realidad de su trabajo en el Instituto Cervantes y de lo que significa trabajar por la cultura española, todos los aspectos que tiene eso. Ustedes, si leen el libro, yo le voy a pedir que se lo dedique a la Biblioteca Patrimonial del Instituto Cervantes, pues si ustedes leen el libro verán pues lo que significa poner en marcha el Instituto Cervantes desde la sede de Alcalá de Henares en el Reino Unido, ver de qué manera negociar los edificios sin herir la sensibilidad de catedráticos, de universidades. Verán lo que significa defender el español de pronto en una situación en la que afloran problemas y contradicciones. Bueno, hay algún embajador que se enfada porque un poeta invitado pues de pronto muestre su simpatía por los saharauis cuando eso puede estar mal visto. Verán lo que significa la colaboración internacional imprescindible de la cultura y de la diplomacia, la buena labor que hay cuando se establece una buena relación entre el Instituto Cervantes y los embajadores, ya sea para ampliar posibilidades como para evitar problemas. Y si lo leen, pues descubrirán también lo que significa pues que de pronto llegue Enrique Morente a un sitio con el Montoyita y les dé por fumar en un sitio donde está prohibido fumar y empezar a echar humo a un detector de tabaco. Pues si me permites, Luis, que lleguemos a ver al presidente Arafat, que eso siempre lo cuento mucho, porque me hace mucha gracia, y el hombre estaba ya malito, y me dice el jefe de protocolo, vamos a hacernos una foto de despedida. Y mi mujer me dice, Antonio, que me está pellizcando el trasero. Digo yo, ¿quién? Arafat. Digo, pues sonríe y disfruta, ¿qué quieres que haga yo? Y mira, un enfado, y el pobre hombre cuando nos vamos a ir me va a dar la mano, yo muy digno, le voy a dar la mano y lo veo que está temblando, y es que tenía Parkinson. Fue a cogerla de la cintura. Lo que yo digo, las mujeres es que a veces sois muy malas. Verán ustedes de pronto a Cristina Almeida en una conferencia hablando de machismo y mirándolo y diciendo machista, 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 el machista eres tú. Verán ustedes una labor estupenda en Damasco, en El Cairo, con problemas como que de pronto se cuela en una publicidad una foto donde aparecen Ana Botella y Alberto Ruiz Gallardón en una manera que podía ser sospechosa y hay que llamarlo desde la sede diciendo esta foto hay que cambiarla, ¿no? Bueno, pues esas cosas pasan en el día a día, se te emborracha un escritor o hay problemas en las relaciones con una universidad, pero lo que destaca en este libro es la humanidad de alguien comprometido con su cultura, con su país y que pasó desde el Albaicín de Granada a cualquier lugar del mundo defendiendo la cultura española, la lengua española y rodeándose de muy buenos escritores. Los recuerdos que hay de Mario Vargas Llosa, de Jorge Edward, de los leoneses, de Luis Mateo, Merino, Juan Pedro, los recuerdos que hay de Rosa Montero, hablan también de la importancia que la literatura ha tenido en el trabajo diario del Instituto Cervantes. De manera que muchas gracias por el libro, muchas gracias por la presentación y invito a la lectura de este libro porque van a conocer a gente de mucho, mucho interés en sus buenos momentos, en los momentos regulares y en algún mal momento también. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias.
Muchas gracias.